Aquí podemos observar el antes de la modelo. Un cabello grueso y sumamente abundante. La modelo nos presenta un óvalo alargado, un cráneo redondo, cuello largo y delgado. En este diseño de corte vamos a realizar un corte multinivel, es decir, vamos a trabajar una línea guía en todo el área de la nuca y luego sacaremos una segunda línea guía de longitud a partir del occipital. Trabajamos al nivel de la nuca utilizando una técnica oblicua para establecer la primera línea guía de longitud. Oblicuo, el ángulo de corte va a ser perpendicular pero muy pequeño para que quede bastante denso, y un ángulo de suspensión de 45 grados hacia abajo. Una vez establecida la línea guía, sacamos la segunda capa y cortamos del mismo tamaño. Esto nos va a dar la totalidad de la nuca. Eso quiere decir que hemos trabajado todo el sector de la nuca a un mismo nivel. Técnica oblicua, ángulo de suspensión 45 grados hacia abajo, ángulo de corte perpendicular pero pequeño, no profundo, para mantener cierta densidad en la zona, como puede observarse a nivel del cuello. Como segundo paso procederemos a dar textura a la zona que anteriormente hemos determinado por longitud. Técnica vertical para establecer la línea guía, ángulo de suspensión 90 grados, ángulo de corte perpendicular. Esta línea guía va a ser viajera, es decir, que se desplaza alrededor de la cabeza para poder ser cortada las capas auxiliares del mismo tamaño, manteniendo ahora una técnica oblicua, un ángulo de suspensión de 90 y continuamos con el mismo ángulo de corte perpendicular. Ahora procedemos a hacer lo mismo en el otro lateral posterior, manteniendo la línea guía viajera, pero siempre ubicando la principal, que fue la vertical, en el centro de la cabeza. Aquí podemos observar el movimiento que hemos obtenido con la graduación. Al llegar a la zona del occipital, procedemos a sacar la segunda línea guía de longitud, y aquí empieza el multinivel. Vamos a utilizar para establecerla una tijera de escalar de la más fina, las beta.
¿Por qué utilizamos una tijera de escalar para establecer una línea de longitud nueva? Porque quiero que sea un efecto muy suave de las puntas, muy regular, porque voy a establecer un segundo nivel. Por tener la modelo un cabello sumamente grueso y denso, lo más adecuado es degrafilar mucho la punta. Las tijeras de escalar nos permiten este efecto muchísimo más rápido. Va a ser más suave la caída, lo que me permitirá controlar el peso del cabello. Aquí podemos observar la diferencia de longitud entre la primera capa guía al nivel de la nuca y la segunda a nivel del occipital, más o menos 2 centímetros más largo. Podemos observar cómo se va creando una ligera línea cóncava, más suave y corta en el centro, más densa y alargada hacia los laterales. Procedemos ahora a sacar la línea de textura en el sector de occipital y coronilla. Nótese la diferencia de las dos longitudes, que ahora vamos a tratar de integrar con el corte por dentro, y esto lo hacemos con las tijeras de escalar nuevamente. Cortando con un ángulo de corte en zigzag invertido, vamos a integrar de esta manera los dos niveles. Esto va a permitir que el corte se vea desconectado, pero que haya una armonía interna para producir el doble movimiento.
Vamos a hacer la unión entre el posterior y el lateral. En la parte posterior es técnica diagonal y en el frontal es oblicua. Buscamos la línea guía del posterior en cuanto a longitud y la unificamos hacia adelante con una técnica oblicua, ángulo de suspensión de 45 grados hacia abajo y ángulo de corte perpendicular por estar utilizando la tijera de escalar. Estamos buscando una forma geométrica cóncava. Procedemos a bajar una segunda línea para unificarla con la línea guía anterior. Se mantiene las mismas instrucciones: técnica oblicua, ángulo de suspensión 45 grados hacia abajo, ángulo de corte perpendicular. La posición de los dedos está ligeramente oblicua para buscar que el cabello quede alargado hacia adelante. Vamos a realizar la misma acción en el otro lateral. Vamos a dividir de manera oblicua para proyectar el movimiento hacia el frontal y buscando un degradé a 45 grados hacia abajo con un ángulo de corte perpendicular. Una vez trabajados ambos laterales, procedemos a bajar todo el top. Lo peinamos hacia adelante para buscar la unión con los dos laterales trabajados anteriormente. Esto establece una línea completa de longitud entre laterales y frontales. Recordemos que estábamos trabajando una línea ligeramente cóncava, pero en el centro, hacia el nivel, buscando la punta de la nariz, vamos a hacer un ángulo de corte oblicuo pero invertido, es decir, vamos a crear una línea convexa unida con una línea cóncava. Por eso es que vemos el centro mucho más corto que los dos extremos de los laterales. Ahora establecemos una línea guía a nivel de la coronilla, donde vamos a trabajar líneas verticales para trabajar aún más textura, más suave. Recordemos que nuestra modelo tiene mucho cabello y es un cabello grueso y pesado. Elevamos a 90 en la zona y vamos a trabajar con las tijeras múltiples, degrafilando aún más y vaciando más profundamente el área de las puntas.
La línea guía que estamos trabajando es viajera, por eso se observa el desplazamiento alrededor del área de la coronilla. De esta manera estaremos eliminando mayor cantidad de cabello. Si nuestra modelo hubiese tenido poco cabello, hubiésemos establecido la línea guía fija para poder abarcar menos cantidad a la hora de ser eliminado. Ahora procedemos a nivel del frontal, donde tenemos la implantación lateral. Allí establecemos la nueva línea guía para trabajar la zona. 90 grados, ángulo de corte perpendicular y la línea se sacó con una técnica vertical. Trazamos líneas oblicuas para que podamos llevarlas hacia la línea guía y ser trabajadas de la misma longitud. Perpendicular, obsérvese cómo utilizamos las tijeras para vaciar más profundamente el área de las puntas. Esta línea guía sigue desplazándose hasta que se encuentre con el área de los laterales que trabajamos anteriormente. Ahora procedemos a personalizar el corte. Vamos a establecer todo lo que es el área del flequillo, desde los arcos de la ceja hasta la parte final en el otro lateral, y vamos a lanzar una línea simétrica en esta área, es decir, voy a trabajar de menor a mayor integrando parte del lateral con el frontal. Dividimos de manera oblicua, buscando el punto del arranque natural del cliente, que sería el lateral donde establecemos la primera línea guía en el top. El movimiento siempre se desplaza contrario a cómo va a caer, para que nos quede más largo el sector que se desplaza y mucho más corto el punto de corte. Elevamos a 90 grados y personalizamos vaciando espesores en el área de las puntas del mismo sector del flequillo. Esto nos va a aligerar muchísimo más la densidad en esa área de la cabeza. Una vez secado el cabello, debemos personalizarlo al seco, sobre todo cuando tiene las características de la modelo, un cabello denso, un cabello grueso, un cabello pesado. Yo siempre recomiendo personalizar el corte una vez que está terminalizado el brushing. De esta manera nos va a permitir observar hacia dónde cae el cabello, cuáles son sus movimientos naturales y dónde debemos suavizar las puntas, los efectos especiales que le podemos producir al mismo. Por eso estoy trabajando con las tijeras de escalar, donde estoy vaciando aún más en pequeños ángulos, donde yo voy zigzagueando alrededor de la misma mecha para poder crear sensaciones de longitudes diferentes. Esto me le produce textura, me le agrega movimiento al cabello, evitando la solidez.
Y aquí podemos observar el efecto que produce la texturización con las tijeras de escalar en un cabello denso y grueso.